Continuamos en esta mañana de Pinto Pururú y como cada lunes estamos con Aníbal Barcelona para hacer nuestra columna de historia. Bienvenido, Aníbal. Ay, a ver, espérate. Ahí está, ahí Ahí estamos. estamos. Sí, Bueno, ¿qué señor. tal? Buenos días, Renata. Un Buenos gusto. y fresquitos días. Sí, así Sí, es, ahí así es. estamos, abrigados en Capilla del Monte porque está fresquito, aunque ahora ya cerca del mediodía el solcito está más agradable, pero como Ujú. decíamos fuera del aire, hay que cuidarse de los Sí, sí. frescos porque nos agarran los mocos y esas Sí, cosas. y la Sí. garganta Y también la pasa garganta también. factura. Así es. Exactamente. Bueno, Bueno, y como cada lunes vamos a hacer un repaso por la historia y hoy nos vamos a adentrar en Paraguay. Bueno, el próximo 14 de mayo, en en esta esta semana, semana. el 14 de mayo, eh, Paraguay, la República Hermana de Paraguay, celebra la independencia, apenas iniciado el proceso de guerras de independencia. eh, Paraguay en ese entonces formaba parte del virreinato del Río de la Plata y se intentó incorporarla a las Provincias Unidas del Río de la Plata una vez concretada la revolución, pero Paraguay el 14 de mayo de 1811 declaró su independencia. Sí. Eh, eh, bueno, al igual que hoy en día las grandes potencias imperiales exigían la sumisión incondicional de los países y que carezcan estos países de la periferia de políticas autónomas a todo nivel, principalmente a nivel económico. Eh, en el siglo XIX regía el mismo principio que hoy en día para las recientes naciones surgidas de América Latina, pero en aquel entonces esa potencia rectora era Gran Bretaña, ¿no? En el sur de América Latina existían hacia 1865 dos enemigos visibles para el Imperio Británico. El Partido Blanco Uruguayo, que gobernaba hasta entonces, comandado por Manuel Oribe, antiguo aliado de Rosas, y como tal constituía un enemigo que había que derrotar. Y el otro era Francisco Solano López, que para el liberalismo triunfante después de la derrota de Rosas en Caseros, constituían resabios de un feudalismo que había que terminar. Esto no solo dicho por los liberales, por historiadores liberales, sino también por corrientes historiográficas marxistas. Han avalado esta cuestión de superar eh, eh, de la superación, de terminar con, bueno, en esto de continuar con la lucha de clases Sí. y de alguna manera terminar con los resabios del feudalismo y que el capitalismo era la previa hacia la lucha socialista, ¿no? Bueno, hay ahí una corriente poco crítica con relación a cómo han interpretado, desde el marxismo, cómo han interpretado esa segunda mitad del siglo XIX. Lo cierto es que Paraguay, desde la época de José Gaspar Francia, que fue el, el, el hombre fuerte a partir de la independencia, y que luego fue continuado por Carlos Antonio López y su hijo Francisco Solano López, eh, que gobernaron precisamente desde la independencia del Paraguay hasta la década de 1860, Paraguay era el país más desarrollado de Sudamérica. Las razones de este desarrollo, hay varias teorías, pero sin duda que una era las dificultades que Paraguay tenía para comerciar con el exterior, en ese tiempo exclusivamente a través de barcos, y Paraguay al no tener salidas al mar, eh, bueno, se obstruía esa posibilidad. Entonces, obligó a buscar estrategias de generar sus propios recursos y vivir con lo propio, ¿no? Lo que Aldo Ferrer diría vivir con lo nuestro.
Bueno, así lo hicieron los paraguayos. Sí, que eso también implica, ¿no? Una amenaza para los imperios, que vos Claro, intentes tu gestión, tu autosustentabilidad es un problema, claro, claro, claro. ¿no? Y generar un mercado interno fuerte, todo Claro. eso genera resistencias por el poder dominante, por parte del poder dominante. Otros consideran que la influencia que habían tenido las misiones jesuíticas en la región en tiempos del colonialismo obstaculizaron la formación de una clase terrateniente y la generación de latifundios. Eh, a partir de esos dos preceptos, ¿no? La formación de un mercado interno y la no formación de una clase terrateniente, el doctor Francia se apoyó en la base social de pequeños y medianos productores rurales, artesanados, y asumiendo el Estado un rol cada vez más protagónico. Imagínate, ¿no? Por entonces, Combo un de Estado amenazas. fuerte, No, ¿no? olvídate. Allí surgieron lo que se llamaban las estancias o campo de la patria, es decir, plantaciones estatales de yerba mate, algodón, tabaco y explotaciones madereras. Fue así que con una fuerte carga de participación del Estado en el desarrollo económico, se generó un mercado interno fuerte con los mejores estándares de alfabetización. Hay que decir que la educación para 1860 era obligatoria en Paraguay. En la Argentina recién llegará con la ley 1420 en 1884, ¿no? Pero no tengo el dato desde qué momento fue la educación obligatoria, pero Paraguay tenía los mejores índices de alfabetización de la región y los mejores índices de salud, con que esto se medía principalmente por la mortalidad infantil, que era infinitamente menor que los países fronterizos. Sí. Argentina, Uruguay, Brasil tenían índices altísimos de mortalidad infantil, a diferencia de Paraguay. De este modo, con un desarrollo educativo, de salud, con un mercado interno fuerte, Paraguay fue el primer país que tuvo explotaciones de mina de hierro, industrias de fundición que producían machetes, azadas, palas, picos, cañones, cerrajerías, astilleros, fábricas de jabón, de azufre, de aceite, de papel, ferrocarriles, telégrafos e imprentas, digamos. Había y todo con un Estado fuerte detrás, ¿no? Claro. No había posibilidades de la libre competencia, ¿no? Como pretendía Inglaterra. En 1861, 4 años antes del inicio de la Guerra del Paraguay, se construyó el primer ferrocarril paraguayo. Las causas de la guerra, bueno, tenía que ver principalmente con esto. Para el liberalismo económico, el sistema económico paraguayo era pernicioso y un mal ejemplo. Claro, sobre todo. Claro. Claro. Un modelo económico cerrado, semicerrado o desconectado, según el historiador y economista Samir Amin, era altamente beneficioso para el pueblo y poco beneficioso para los intereses que querían hacer negocios con los recursos paraguayos. Para la oligarquía instalada en el poder en Argentina desde 1862 con el gobierno de Bartolomé Mitre, la Guerra del Paraguay significaba continuar la represión contra las milicias federales iniciadas después de la Batalla de Pavón. La Batalla de Pavón había sido en el año 1861 y que, según historiadores de distintos signos, ubican entre 30.000 y 50.000 muertes de las milicias federales, ¿no? Entre el caso más emblemático acá cerca, en Olta, La Rioja, cuando el Chacho Peñalosa fue sorprendido mientras dormía, fue detenido y pasado a degüello y su cabeza colgada en una pica en la plaza pública, para que a nadie se le ocurra imitar el ejemplo de ser un caudillo federal rebelde del poder dominante. Bueno, ese dato está poco estudiado, pero apenas terminada la batalla de Pavón,
en Santa Fe, en Venado, no recuerdo ahora bien el dato, pero en Venado Tuerto también fueron pasados a degüello sorprendidos mientras dormían y esperaban órdenes de Urquiza para entrar en acción, fueron también pasados a degüello. Y ahí el que salvó la vida, milagrosamente, fue José Hernández, que estaba entre esas milicias federales. Sí. El poeta José Hernández, que después se va al exilio y escribe el Martín Fierro. Digo, Sí. para un poco Contextualizar, anudar, claro. anudar todas esas partes de la historia que no... A ver, siempre decimos, este periodo del Estado argentino se le llamó el periodo de la Organización Nacional, y la dictadura cívico-militar de 1976 se autodenominó proceso de reorganización nacional, ¿no? No son casuales las palabras utilizadas. Bueno, un argumento fue que la guerra civil en Uruguay, entre colorados y blancos, colorados estaban al mando de Venancio Flores, un militar que había contribuido con militares a Mitre, y se llamaron esos los carniceros uruguayos. Entre ellos a Chacho Peñalosa lo mata un militar uruguayo que se llamaba Irrazábal, Sí. y formaba parte de esos carniceros uruguayos dispuesto a hacerme una especie de mercenarios por aquella época. La caída de Paysandú, la guerra civil se concentró en Paysandú, ahí nomás de la ciudad limítrofe de Colón, en Entre Ríos. Es decir, la caída de Paysandú, de los blancos, frente a los colorados derrotados, no le quedaba a Paraguay otra alternativa que la guerra, y así fue que bueno, se inicia esa guerra en 1865. Pero vamos a algunas cuestiones. ¿Quiénes financiaron la guerra? Bueno, 2,5 millones de libras esterlinas fue otorgada por la casa Baring Brothers, la misma que había dado el primer empréstito miserable en el sentido de lo usurero que fue al gobierno de Buenos Aires y a Rivadavia 40 años antes. En ese entonces había sido 1 millón de libras esterlinas, en este caso eran 2,5 millones. También la Casa de la Moneda, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco de Londres, ¿no? Los financistas de la guerra. Pero también hay que decir que esa guerra fue muy impopular, y sobre todo en lo que se le llamaba el interior, las provincias interiores, ¿no? Hubo insurrecciones muy fuertes. Aurelio Salazar, en Posta de Herrera y, bueno, no tengo acá bien el dato, en La Rioja, eso fue en La Rioja. En Córdoba se decía que los voluntarios que se prestaban a la guerra, iban atados codos con codos, por lo tanto eran forzados, no eran voluntarios. En Catamarca se trasladaban a los soldados en trenes atados con grillos, ¿no? Hay un dato ahí que cuando termina la guerra, el gobernador de Catamarca le reclama a Mitre que le pague por la cantidad de hierro fundido para hacer esos grillos, ¿no? Por supuesto le debe haber dicho, como Milei hoy en día, estamos cuidando el déficit, no queremos ampliar el déficit fiscal. Tenemos que pagar una deuda, a ver si entienden, claro. Sí, bueno, por lo tanto la guerra fue impopular y odiosa, y principalmente en las provincias del litoral, Entre Ríos y Corrientes. Estimo que tampoco estaba tan fortificada esa decisión desde Buenos Aires, tan centralizado en Buenos Aires, claro. Digo, las realidades que pasaban en las provincias, lo vemos hoy, pero imagino hace tanto tiempo atrás todavía, es como, ¿qué me estás mandando para favorecer a quién? Claro, ¿no? Claro. Digamos, a ver, es como hoy en día lo que genera este alineamiento incondicional de Milei con Israel, Estados Unidos, Gran Bretaña. Voy a decir, a ver, ¿con quién consultaste, hermano? para esta... ¿con quién estás durmiendo? Además, durmiendo con el enemigo. Claramente, ¿no? Sí. Bueno,
a Urquiza, que era el gobernador de Entre Ríos, o el hombre fuerte de Entre Ríos, y que había sido presidente de la Confederación Argentina, se le insubordinan 2 ejércitos que iban para Paraguay, y según el historiador León Pomer, yo recomiendo leerlo a León Pomer porque fue el que puso en relieve toda esta trama económica social de la guerra, dejando de lado esas cuestiones de límites que los liberales se sentían cómodos manteniendo como teoría para la guerra. León Pomer dice que los levantamientos, sublevaciones y resistencias se generalizaron y tomaron características graves para el gobierno nacional. Hubo muchos intelectuales en aquel entonces opuestos a la guerra. El diario La América estaba dirigida por Navarro Viola y el poeta Guido Hispano, que luego vamos a escuchar un tema que es, aquel de Llora, llora, Urutabú, ¿no? Ese poema fue escrito por este poeta romántico, Guido Hispano, que por supuesto tenía un posicionamiento político fuerte y definido. Ese poema lo vamos a escuchar cantado por una cantante, Cecilia Prato. Publican El Imperio y la Alianza. Navarro Viola escribía entonces Atrás el Imperio. Hay otro poeta, Olegario Andrade, que lanza Las dos políticas y publica el periódico Eco de Corrientes, donde también escriben José Hernández y Evaristo Carriego. José Hernández vivía como una especie de exilio interior, porque en Buenos Aires era sumamente, estaba limitado para escribir en los periódicos porteños, pero fundamentalmente perseguido políticamente, principalmente porque se definía como federal. Claro. Y era pariente lejano, pero pariente al fin de la familia Rosas. Entonces, y en ese entonces, José Hernández y Evaristo Carriego, otro poeta reivindicado por Borges, entre otros, ¿no? como el gran poeta del siglo XIX, exaltaban a Telmo López, el hijo del que había sido el gobernador de Santa Fe, el caudillo santafesino, y que se sumó a las fuerzas paraguayas, es decir, el hijo de Estanislao López, Sí. Antiguo gobernador de Santa Fe, se sumó a las filas paraguayas del ejército. Pero sin duda el manifiesto de Felipe Varela, de 1866 y refrendado en 1868, es el documento más claro. A ver, voy a pasar a leerlo, pero si me permite la compu abrirlo. Sí, señor. Mientras te leo un mensajito que nos llega de la familia Moore. Dice, con las columnas de Aníbal dan ganas de volver a la escuela en la modalidad que sea. Y que por mi edad la de por radio es la más práctica y cómoda. Gracias a una radio muchas voces. Pintó Pururú, Renata y Aníbal. Gracias, Melvin. Bueno, gracias, Melvin. Y toda la familia Moore. La familia claro. Moore. Bueno, ¿qué decía Felipe Varela? Decía, viva la Unión Americana. Argentinos, el hermoso y brillante pabellón que San Martín, Alvear y Urquiza llevaron altivamente en 100 combates, haciéndolo tremolar con toda gloria en las 3 más grandes epopeyas que nuestra patria atravesó incólume, ha sido vilmente enlodado por el general Mitre, gobernador de Buenos Aires. La más bella y perfecta carta constitucional democrática, republicana, federal, que los valientes entrerrianos dieron a costa de su sangre preciosa, venciendo en caseros al centralismo odioso de los espurios hijos de la culta Buenos Aires, ha sido violada y mutilada desde el año 61 hasta hoy por Mitre y su círculo de esbirros. El pabellón de Mayo, que radiante de gloria flameó victorioso desde los Andes hasta Ayacucho y que en las desgraciadas jornadas de Pavón cayó fatalmente en las ineptas y febrinas manos del caudillo Mitre, orgullosa autonomía política del partido rebelde, ha sido cobardemente arrastrado, por los fangales del estero Bellaco, Tuyutí, Curuzú y Curupaití. Nuestra nación, tan feliz en antecedentes, tan grande en poder, tan rica en porvenir, tan engalanada de glorias, ha sido humillada como una esclava
quedando empeñada en más de 100 millones de fuertes y comprometido su alto nombre a la vez que sus grandes destinos por el bárbaro capricho de aquel mismo porteño que después de la derrota de Cepeda, lacrimando, juró respetarla. Bueno, y acá llama a la acción. No lo voy a continuar, Sí. pero lo invito a leer esta proclama de Felipe Varela del año 1866, que después fue refrendada en 1868 mientras se desarrollaba la guerra. Y para concluir, bueno, esto, lo que decíamos hace un ratito, estos son los riesgos como país cuando nos sumamos acríticamente a la ley del más fuerte, ¿no? Como ocurre ahora. Sí. Sin autonomía, perdiendo de vista que somos patria grande, como lo querían San Martín y Bolívar. Hoy estamos embanderados con Estados Unidos, la OTAN e Israel en otra guerra absurda, en otra guerra genocida y fratricida, ¿no? Cuando ellos explotan nuestros recursos en Malvinas y cuentan con la base militar más importante de América Latina. Es decir, seguimos durmiendo con el enemigo, como en aquel entonces. Bueno, vamos a escuchar por ahí, hay un testimonio de Cristina Fernández de Kirchner cuando restituyó bienes que habían sido robadas a la familia López, a Francisco Solano López, que no por casualidad el dibujante del Eternauta era Francisco Solano López, Sí. era el bisnieto de aquel caudillo paraguayo. Y bueno, fue restituido, no recuerdo bien el año, creo que fue en el año 2012, por ahí. Y después vamos a escuchar este poema de Guido Hispano cantado por Cecilia Prato. Gracias, Aníbal. Gracias. Gracias. Gracias por esta apertura. Con lo que veo a vos, y me acuerdo de Francisco Solano López, fíjense, el primer país industrializado de la región. Cuando andábamos con taparrabos en Brasil y en Argentina, Francisco Solano López tenía ferrocarriles, altos hornos de fundición. Era el país más industrializado y ahí fuimos, en esa tierra que no quiero ni acordarme el nombre, porque todavía me da vergüenza como Argentina, a abortar una experiencia fascinante como fue la de Solano López y Gaspar de Francia. Esta fue la historia de la región. Hoy tenemos la oportunidad de revertir todo eso, lo estamos haciendo con nuestros matices. Llora, llora, Urutaú, en las ramas del Yatay, ya no existe el Paraguay donde nací como tú. Llora, llora, Urutaú. En mi dulce Lambaré, feliz era en mi cabaña, vino la guerra y su saña no ha dejado nada en pie. En mi dulce Lambaré, padre, madre, hermanos hay, todo en el mundo he perdido, en mi corazón partido solo amargas penas hay. Padre, madre, hermanos hay, de un verde Ubirapitá, mi novio que combatió, como un héroe en el Timbo y al pie sepultado está, de un verde Ubirapitá. Rasgado el blanco tipoy, tengo en señal de mi duelo, y en aquel sagrado suelo de rodillas siempre estoy. Rasgado el blanco tipoy. Lo mataron los Cambá, no pudiéndolo rendir, él fue el último en salir de Curuzú y Humaitá. Lo mataron los Cambá, porque cielos no morí, cuando me estrechó triunfante entre sus brazos mi amante después de Curupá.
Paití, porque cielos no morí. Llora, llora un taúd en las ramas del yatay.